La noche del 20 de mayo de 1967, poco antes de las 11, las puertas del Hospital Misericordia, en Winnipeg, Canadá, se abrieron de golpe. Un hombre de 50 años entró tambaleándose, apoyado casi por completo en el cuerpo de un joven que lo sujetaba por la cintura. El hombre mayor iba pálido, sudoroso, con la mirada perdida. Respiraba con dificultad, como si cada paso fuera una batalla. El joven era su hijo mayor, Mark, que prácticamente lo arrastraba por el vestíbulo. Las enfermeras de recepción no necesitaron hacer muchas preguntas. «¿Qué le pasa?», preguntó una de ellas, rodeando el mostrador y acercándose a toda prisa. Stefan Michałek, o como lo registrarían en Canadá, Stefan Michalak, intentó contestar. La voz le salió quebrada, apenas un hilo. Me quemé», murmuró en inglés, con fuerte acento. «Pecho, estómago, y tengo un dolor aquí». Se tocó la sien. «Y náuseas. No puedo». Se quedó sin aire. Mark intervino, angustiado. «No puede casi caminar. Empezó a vomitar. Dice que le arde por dentro». Las enfermeras intercambiaron una mirada rápida. Eso no era una simple caída ni una quemadura doméstica. Una de ellas tomó una camilla. «Vamos, acostémoslo. Esto es urgente». En cuestión de minutos, Stefan fue llevado a una sala de examen. Lo colocaron boca arriba sobre la camilla, conectaron un tensiómetro, revisaron su pulso. La respiración era agitada, irregular. El olor que desprendía no era alcohol, ni tabaco, ni gasolina. Era algo más. Una mezcla penetrante, áspera, como azufre caliente. Al rato entraron dos médicos. Uno de ellos, con bata blanca, se presentó casi por rutina, pero la expresión de su rostro cambió en cuanto se acercó. «Señor Michalak, queremos ver esas quemaduras. ¿Puede levantarse la camisa?». Stefan inspiró hondo. Sus manos temblaban, pero ayudado por su hijo logró agarrar la parte inferior de su camisa y levantarla hasta el pecho. Los médicos se quedaron inmóviles. En el abdomen de Stefan había un patrón de quemaduras tan extraño que ninguno de ellos lo había visto en su carrera. No eran simplemente manchas rojizas, ni líneas irregulares de contacto con algo caliente. Era un dibujo, un diseño, un tablero de ajedrez quemado en su piel. Pequeños cuadritos en relieve, en tonos rojos y morados, perfectamente ordenados en una cuadrícula sobre su abdomen. Como si alguien hubiera presionado una rejilla incandescente directamente contra su cuerpo. Uno de los médicos se inclinó más, incrédulo. «¿Qué es esto?». El otro médico, todavía aturdido, preguntó. «¿Cómo se hizo esto, señor Michalak?». Stefan cerró los ojos. Allí, sobre la camilla, con la luz blanca del hospital encima, entendió que había llegado el momento que había estado intentando retrasar desde que todo comenzó. Sabía que, si decía la verdad, lo tomarían por loco. Sabía que se reirían, que lo llamarían mentiroso, que su familia sufriría las consecuencias. Pero también sabía que aquella quemadura no había sido causada por nada convencional, y que, si mentía, nunca podrían ayudarlo. Tragó saliva. Se tomó unos segundos para ordenar los recuerdos, y entonces, por fin, empezó a hablar. Un hombre marcado por la guerra. Para entender lo que Stefan dijo aquella noche, hay que saber quién era antes del incidente de Falcon Lake. Stefan había nacido a principios del siglo XX en Polonia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su vida, como la de millones, fue arrancada de raíz. Fue capturado por los nazis y enviado a uno de sus campos de concentración, Gross-Rosen. Allí vio cosas que nadie debería ver. El frío constante, el hambre, las enfermedades que se llevaban a los compañeros de barraca uno tras otro. Los gritos, las ejecuciones. El olor dulzón y pesado de la muerte vuelto rutina. De las aproximadamente 125.000 personas que pasaron por Gross-Rosen, unas 40.000 murieron allí o en marchas de la muerte. Stefan sobrevivió de milagro. Cuando el campo fue liberado a inicios de 1945, él no salió a celebrar. Estaba demasiado exhausto, demasiado traumatizado. Pero tuvo algo que otros no. Hablaba varios idiomas. Eso llamó la atención del ejército estadounidense, que lo reclutó como traductor para ayudar en la liberación de otros campos en Europa. Fue testigo del horror una y otra vez. En 1946, él y su esposa, que también había pasado por un campo de concentración, tomaron una decisión: huir de Europa, empezar de cero en otro lugar, en cualquier lugar donde la guerra no fuera el aire que se respiraba. Con sus 3 hijos pequeños, cruzaron el océano y se establecieron en Winnipeg, Canadá. Allí, por primera vez en mucho tiempo, Stefan conoció algo parecido a la paz. Consiguió trabajo como mecánico en una fábrica de cemento.
Era dedicado, responsable, serio. No bebía, no buscaba problemas. Sus vecinos lo tenían por un hombre tranquilo, reservado, trabajador. Su familia se integró bien al barrio. Los niños hicieron amigos. La rutina, por primera vez en años, significaba seguridad, no hambre ni bombas. Pero dentro de Stefan, la guerra seguía viva. Las noches eran largas, los recuerdos insistentes. Y en esa mezcla de necesidad de calma y huida del pasado, encontró algo que le ayudaba: la naturaleza. Stefan se convirtió en un prospector aficionado. No buscaba hacerse rico, aunque en teoría la prospección era para encontrar oro, plata o minerales valiosos. Para él, salir al campo con su mochila, su pico y su cuaderno era otra cosa: silencio, árboles, aire limpio, soledad. Horas y horas lejos de fábricas, ciudades y recuerdos. Caminaba bosques, subía colinas, golpeaba las rocas por pura curiosidad. Muy pocas veces encontraba algo realmente valioso, pero eso no le importaba. Lo que le importaba era el ritual, el amanecer, el olor del bosque húmedo, el sonido de sus propias pisadas sobre hojas y piedras. En cierto modo, la naturaleza era su terapia. Nadie en Winnipeg habría señalado a Stefan como un hombre fantasioso, ni como alguien que inventara historias. Era serio, casi parco, un tipo que había visto lo peor del ser humano y había elegido simplemente vivir en calma. Por eso, cuando más tarde contara lo que ocurrió en Falcon Lake, muchos investigadores comenzarían por esa pregunta: ¿qué tipo de hombre era? ¿Un fabulador? ¿O alguien que no tenía nada que ganar mintiendo? El viaje a Falcon Lake. En mayo de 1967, Stefan comenzó a planear una nueva salida de prospección. Había escuchado que en la zona de Falcon Lake, a unas 100 millas al este de Winnipeg, podían encontrarse vetas de plata en las laderas. Para él, aquello era perfecto: bosque, roca, lago, y la posibilidad, aunque remota, de encontrar algo interesante. El viernes 19 de mayo, empacó con calma su equipo: pico, guantes de soldador, gafas de protección tipo soldadura, brújula, cuaderno de bocetos, comida para el día siguiente, agua, un pequeño botiquín. Se despidió de su esposa y de sus hijos con la naturalidad de quien se va a trabajar un sábado extra. Nadie imaginaba que aquel viaje partiría su vida en dos. Tomó un autobús Greyhound y tras unas 2 horas descendió en la parada más cercana a Falcon Lake. A un lado de la carretera había un motel barato, de esos sobrios y sin pretensiones que salpican los caminos largos de Canadá. Pidió una habitación. Comió algo rápido en el pequeño café del lugar. Luego se fue a dormir. Al día siguiente quería salir muy temprano. La mañana del 20 de mayo de 1967, Stefan se despertó alrededor de las 5 de la mañana. A las 5:30 ya estaba fuera del motel, con la mochila al hombro, mirando la carretera que corría frente al edificio. Del otro lado, un gran muro verde, el bosque que rodeaba Falcon Lake. Cruzó. El asfalto quedó atrás, y con él la sensación de civilización. Durante varias horas caminó adentrándose entre los árboles, usando su brújula para mantener rumbo general hacia el lago. No seguía senderos marcados. Le gustaba esa sensación de ir donde casi nadie iba. Entre el crujir de las ramas y el canto de los pájaros, la mente se le iba aclarando. Alrededor de las 9 de la mañana, después de horas de caminata, vio un claro en la ladera de una colina. El terreno se abría frente a él y la vegetación desaparecía. Al entrar, 2 cosas se hicieron evidentes de inmediato. Desde allí podía ver Falcon Lake a unos 200 pies más abajo, reluciendo entre los árboles. La razón por la que no crecían árboles en ese punto era simple. Bajo sus pies no había tierra, sino una enorme pared de roca, una veta clara como de cuarzo que cruzaba la ladera. Era el lugar perfecto para trabajar. Dejó la mochila en el suelo, se puso sus guantes de soldador y sus gafas protectoras. Tomó el pico y empezó a golpear la roca con paciencia, con ese ritmo monótono que conocía bien. La mañana transcurrió entre golpes sordos, piedras sueltas y el ocasional graznido lejano de algún ganso sobre el lago. No encontró plata, ni oro, ni nada que le hiciera sentir que había dado con un gran hallazgo. Pero tampoco se frustró. No estaba allí para hacerse millonario. Estaba allí para sentirse lejos del ruido del mundo. Alrededor de las 11 de la mañana se detuvo. Le dolían los brazos y el estómago rugía. Dejó el pico a un lado, se quitó las gafas y los guantes y se sentó sobre una roca plana que daba hacia el lago. Sacó su comida y empezó a comer. El aire olía a agua fresca y resina. Lo único que alcanzaba a oír era el murmullo lejano del viento y, de vez en cuando, los sonidos apagados de algunos gansos sobre el lago. Nada más. Un silencio enorme, salvaje, reconfortante.
Cuando terminó de comer, volvió a ponerse los guantes y las gafas y retornó al trabajo. Los objetos sobre el lago. Pasada aproximadamente una hora, eso cambió. Hacia las 12:15 de la mañana, mientras golpeaba la roca, Stefan notó un ruido extraño, a pesar del eco metálico de su propio pico. Era un sonido caótico, desordenado, como aves entrando en pánico. Se detuvo. El repiqueteo del metal cesó, y el sonido se hizo más claro. Los gansos del lago estaban graznando desesperados, agitados, como si algo los hubiera asustado de golpe. Stefan se quitó el pico de la mano, levantó las gafas sobre la frente, se incorporó y se giró hacia el lago. Primero vio a las aves. Algunos gansos levantaban vuelo, otros cambiaban de dirección bruscamente sobre el agua, una escena desordenada poco común. Y luego lo vio todo. Sobre el lago, avanzando lentamente hacia su posición, había dos objetos brillantes, de un rojo intenso, flotando a una altura baja. Eran cilíndricos, de unos 30 a 40 pies de ancho, sin alas, sin hélices, sin nada que recordara a un avión convencional. Y, quizá lo más desconcertante, no emitían ruido. Ningún zumbido, ningún retumbar lejano, nada. Solo el graznido histérico de los gansos. Stefan no sintió miedo, no todavía. Su primera reacción fue lógica. Deben ser aeronaves militares. Aquella zona era remota, poco habitada. Si el ejército quería hacer pruebas discretas, tenía sentido hacerlo allí. Más intrigado que asustado, se quedó inmóvil observando. Los objetos se acercaron lentamente. Cuando estuvieron aproximadamente a unos 200 pies de donde él estaba, se detuvieron y quedaron suspendidos en el aire. Durante unos segundos, simplemente, flotaron. Entonces, uno de ellos cambió de color. Pasó de rojo a un naranja brillante, subió hacia las nubes y en cuestión de instantes desapareció. El otro, en lugar de ascender, comenzó a descender, muy despacio, muy controlado. Y en vez de dirigirse al agua, se orientó directamente hacia el claro rocoso donde Stefan se encontraba. Él siguió pensando lo mismo. Es un avión experimental, algo militar, algo que no se supone que yo esté viendo. Incluso tuvo un pensamiento práctico. Soy mecánico. Si están teniendo problemas y aterrizan aquí, tal vez pueda ayudarles. Cuando la nave finalmente tocó la superficie rocosa, a unos 150 pies de distancia, cambió ante sus ojos. Pasó de rojo a un tono de acero inoxidable, como metal trabajado, con un halo anaranjado alrededor del borde. En ciertos puntos del casco, Stefan notó pequeños agujeros por los que se escapaban intensos rayos de luz violeta. Esa luz interior era tan brillante que casi dolía mirarla. Por instinto, volvió a bajarse las gafas de soldador sobre los ojos. Con el cristal oscuro, la escena se volvió soportable, como mirar el sol a través de lentes ahumados. Y así, tras su improvisada protección, se quedó contemplando el extraño aparato. La puerta violeta. Stefan esperaba que, en cualquier momento, se abriera una compuerta y apareciera un piloto, o varios, para explicarle que había sido parte de algún ejercicio secreto, o para decirle que se alejara, o simplemente para pedir ayuda. Pero no ocurrió nada. La nave se mantuvo inmóvil, sin ruido, sin movimiento, sin señales. Momentos después, recordó que llevaba su cuaderno de bocetos en el bolsillo. Era un hábito, le gustaba dibujar los paisajes, las rocas, las formaciones extrañas. Aquello, desde luego, aplicaba como algo digno de ser dibujado. Así que lo sacó, y mientras la nave permanecía allí, silenciosa, comenzó a hacer un boceto detallado. La forma, el tamaño aproximado, la posición en la roca, incluso aquella pequeña rejilla que le había llamado la atención en el casco. Pasaron minutos, 10, 15, quizá más. Cuando terminó el dibujo, la nave seguía donde mismo. Unos 30 minutos después de haber aterrizado, por fin ocurrió algo. En el costado de la nave que daba hacia él, una especie de línea se abrió y una puerta se deslizó, dejando ver un interior de un violeta intenso, casi cegador. Stefan contuvo el aliento. Desde donde estaba, no podía distinguir personas, ni figuras claras, solo aquella luz púrpura y una sensación de profundidad, como si el interior fuese más grande de lo que sugería el exterior. Pensó, ahora sí, en cualquier segundo van a salir. Pero otra vez, no pasó nada. La puerta quedó abierta, la luz seguía emanando, y el silencio persistía. La curiosidad empezó a ganar terreno. Stefan decidió acercarse. Voces en el interior. Avanzó despacio sobre la roca, con paso firme pero cauteloso. Cada pocos metros se detenía, esperando algún movimiento, alguna voz, una orden de alto. Cuando estuvo a unos 60 pies de la nave, se detuvo de golpe.
Desde el interior del aparato, ahora sí, logró distinguir voces. Parecían dos, quizá más, hablando entre sí. No alcanzaba a entender las palabras, pero el ritmo, los tonos, la cadencia, eran claramente humanos. Stefan se sintió aliviado. Son pilotos, personas normales. Quizá tuvieron un fallo y están comprobando algo, pensó. Y les habló. Primero, en inglés. «Hey, ¿están bien?» El efecto fue inmediato. Las voces se callaron. Silencio absoluto. Stefan esperó una respuesta. No la hubo. Insistió, alzando un poco más la voz. «¿Necesitan ayuda? Soy mecánico. ¿Hay algún problema?» Nada. Entonces probó con lo que tenía, su repertorio de idiomas. Llamó en ruso, en alemán, en italiano, en francés, en ucraniano. Volvió al inglés, mezclando palabras, pidiendo una reacción, cualquier cosa. «Oigan, ¿hay alguien ahí? Responda». Silencio. Nadie se asomó a la puerta. Nadie contestó. Si eran pilotos, estaban siendo extrañamente reservados. Si no lo eran, pues, ¿qué eran? Stefan sintió una mezcla de irritación y preocupación, pero para entonces ya estaba comprometido. Había llegado demasiado lejos como para darse media vuelta. Decidió continuar acercándose. El contacto. Se aproximó hasta quedar a apenas unos pocos metros del borde de la puerta abierta. La luz violeta que salía del interior era tan intensa que incluso con las gafas oscuras tenía que entrecerrar los ojos. Aún así, alcanzó a distinguir algunos detalles. Dentro parecía haber una especie de panel en la parte trasera, con múltiples luces titilando, como una consola de control. También percibió columnas de luz que se cruzaban en ángulos extraños, moviéndose dentro del aparato, como si fuesen parte de algún sistema activo. No veía sillas, ni mandos evidentes, ni cinturones, ni nada que recordara a la cabina de un avión. Tampoco veía personas. Todo ocurrió muy rápido después. Mientras Stefan observaba, de pronto la puerta se cerró con brusquedad, como si algo, o alguien, hubiera accionado un mecanismo al darse cuenta de su presencia. El instinto le ganó. Sin pensar demasiado, extendió la mano derecha, la que llevaba aún el guante de soldador de cuero grueso, y tocó el casco de la nave. En el mismo instante en que sus dedos hicieron contacto con el metal, dos cosas sucedieron al mismo tiempo. El guante comenzó a derretirse. No se incendió, no ardió con llamas visibles, simplemente se convirtió en una masa blanda, pegajosa, como cera sometida a un calor extremo. La nave giró sobre sí misma, en sentido contrario a las agujas del reloj, con rapidez sorprendente, hasta que una estructura específica en su exterior quedó alineada directamente frente a él. Era la rejilla que había dibujado en su cuaderno. Un respiradero, del tamaño aproximado de una placa de matrícula de coche, pero en lugar de listones verticales como los de una rejilla de ventilación normal, tenía un patrón de tablero de ajedrez lleno de pequeños orificios. Stefan se quedó congelado un segundo, mirándolo, y entonces, de aquella rejilla, salió algo. No era un chorro de fuego visible, ni un rayo luminoso al estilo de ciencia ficción. Lo que sintió fue una explosión invisible de energía o gas, un impacto brutal que le golpeó directo en el pecho. Su camisa se encendió al instante. El calor fue tan intenso que la tela comenzó a arder sobre su piel y el dolor lo atravesó como una cuchilla. Gritó. Instintivamente, intentó arrancarse la camisa, tirándola hacia arriba, rompiendo los botones, desgarrándola. La arrojó al suelo y la pisoteó para apagar las llamas, jadeando, mareado, sintiendo un ardor insoportable en el abdomen. Cuando levantó la mirada, la nave ya no estaba en el suelo. Se elevaba con una velocidad que desafiaba la lógica. En segundos se volvió un punto en el cielo, y luego desapareció entre las nubes sin dejar rastro. El claro volvió a quedar en silencio. Solo quedaban Stefan, el olor a tela quemada y un dolor que apenas comenzaba. El regreso imposible. Al principio, trató de racionalizar lo sucedido. Algún tipo de gas, alguna descarga, quizá una prueba militar que salió mal. Pero pronto esas ideas fueron barridas por sensaciones mucho más urgentes. El dolor en el pecho y el estómago se intensificó, como si algo siguiera quemándolo desde dentro. Una jaqueca brutal le estalló en la cabeza. El mundo empezó a girar. Sintió náuseas inmediatas, un mareo que le enturbiaba la visión. Se sentía borracho, pero no había bebido ni una gota. Además, había otro detalle. Un olor fuerte, penetrante, pegado a su piel y a sus manos. Azufre. Mantuvo la calma como pudo. Sin camisa, con la piel ardida y el cuerpo tembloroso, recogió parte de sus cosas, no todo, apenas lo imprescindible, y empezó a caminar hacia el bosque. Tenía que volver al motel.
La caminata, que en la mañana había sido un paseo relativamente tranquilo, se convirtió en una procesión agonizante. Avanzaba a trompicones, sujetándose los costados, deteniéndose cada poco para vomitar bilis amarillenta. Cada vez que apoyaba un pie, el mundo parecía inclinarse. No sabía cuánto tiempo caminó. Horas, seguramente. Hacia las 4 de la tarde, en algún punto entre la confusión y el cansancio extremo, vio por fin la carretera, y al otro lado, el motel. Atravesó como pudo. Entró al café del lugar, sin camisa, sudado, pálido, con la mirada nublada. Los empleados lo vieron entrar, y por un instante pensaron lo obvio. Está borracho. Era la típica escena de alguien que vuelve de una borrachera de pesca y se ha caído en algún sitio. Pero al acercarse, se dieron cuenta de dos cosas. No olía a alcohol. Olía, otra vez, a azufre. Estefan les preguntó, con voz temblorosa, dónde estaba el médico más cercano. Le explicaron que el más próximo se encontraba a unas 45 millas de allí. Él calculó, con la lucidez que le quedaba, ir hasta allá, buscarlo, explicarle, o tratar de regresar a Winnipeg, donde estaban su familia y los hospitales que conocía. Decidió lo segundo. De alguna manera, consiguió llegar a la parada de autobús. Subió a un nuevo Greyhound. Se sentó, o se dejó caer, en uno de los asientos. El viaje fue una mezcla de desmayos ligeros, náuseas, punzadas en el pecho y una sensación de ir perdiendo fuerza en cada minuto. Al llegar a Winnipeg, su hijo mayor, Mark, lo estaba esperando. Cuando lo vio bajar, casi no lo reconoció. Lo cargó, prácticamente, hasta el coche, y de allí directamente al hospital. El tablero de ajedrez en la piel. De vuelta en el Hospital Misericordia, ante los doctores, Estefan terminó de relatar lo ocurrido en Falcon Lake. No adornó la historia. No habló de extraterrestres. No dijo que fueran seres de otro mundo. Se limitó a explicar lo que había visto. 2 objetos, uno que se marchó, otro que aterrizó. La puerta, las voces, el contacto con el casco, la rejilla, la explosión que le incendió la camisa. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en silencio. Los médicos, que al principio habían examinado las quemaduras con profesionalidad casi mecánica, ahora solo lo miraban, con las cejas levantadas y la boca entreabierta. Nadie supo qué decir. Con el tiempo, muchas cosas de aquel día se investigarían a fondo. Lo primero fueron sus lesiones. El patrón de quemaduras en forma de cuadrícula en su abdomen, ese tablero de ajedrez grabado en la carne, fue analizado por varios especialistas. Al principio pensaron que se trataba de quemaduras térmicas, contacto directo con algo extremadamente caliente. Pero los análisis concluyeron algo extraño. Se trataba de quemaduras químicas. No había indicios claros de una fuente de calor tradicional. Algo había reaccionado con su piel de un modo que recordaba más a un corrosivo que a una llama. También le hicieron pruebas de todo tipo: radiación, metales pesados, tóxicos industriales, enfermedades conocidas. Los resultados eran desconcertantes. Tenía síntomas claros: dolor de cabeza, vómitos, debilidad extrema, mareos, lesiones evidentes, pero ninguna prueba arrojaba un culpable claro. Era como si hubiera sido expuesto a algo que no sabían siquiera cómo buscar. Mientras tanto, la historia comenzó a salir del hospital. En menos de 24 horas, el relato de Estefan Michala que estaba en los periódicos. La prensa lo bautizó como el incidente de Falcon Lake. La noticia llegó más lejos de lo que cualquiera hubiera pensado. Llamó la atención de agencias gubernamentales tanto de Canadá como de Estados Unidos. Gente de uniforme y de traje empezó a preguntar, a pedir entrevistas, a revisar expedientes. Querían escucharlo uno a uno. El claro en la roca. No se quedaron solo con su palabra. Equipos de expertos se dirigieron al lugar donde Estefan decía que había ocurrido el incidente. Usando sus indicaciones, recorrieron el bosque, las colinas y, finalmente, dieron con un claro rocoso en la ladera. Era tal como él lo había descrito. Y no solo eso, en la roca, en el punto donde supuestamente se había posado la nave, encontraron una zona circular quemada, como si algo muy pesado y muy caliente, o muy energizado, hubiera descansado allí, dejando un patrón de daño en el suelo. Los instrumentos marcaron algo más: altos niveles de radiación en el área. Canadá ya sabía que en la región había vetas de minerales radiactivos, como radio o uranio, bajo ciertas rocas. Aquello podría explicar parte de la radiación, pero no todo, porque había otro hallazgo. Muy cerca del círculo quemado, los investigadores encontraron 3 piezas metálicas idénticas, de un tono plateado peculiar.
A simple vista parecían restos sin importancia, pero al analizarlas, descubrieron que eran un tipo de plata muy poco común, fuertemente trabajada, doblada y cortada con precisión, como si hubieran formado parte de una estructura compleja. No eran simplemente trozos de mineral sacados de la roca, eran metal manufacturado. Esos trozos de plata, además, eran altamente radiactivos. Encontraron también rastros de ese mismo metal filtrado en pequeñas grietas de las piedras dentro del círculo quemado, como si se hubiera derretido y mezclado con la roca por efecto de un calor extremo o de algún otro tipo de energía. La zona, en otras palabras, contaba una historia. Algo había estado allí, algo que dejó marcas químicas, térmicas y radiactivas. Pero nadie podía decir con certeza qué. Más preguntas que respuestas. A pesar de la evidencia física, la quemadura en el cuerpo de Stefan, el círculo quemado, la radiación, la plata manufacturada, el caso no se resolvió. Ni Canadá ni Estados Unidos lograron desacreditar completamente la historia, pero tampoco pudieron explicarla. Los informes oficiales, en el mejor de los casos, concluían con una frase implícita. Algo pasó, pero no sabemos qué. Stefan, por su parte, jamás dijo, era un platillo volador, o eran extraterrestres. Nunca habló de seres de otro mundo. Al contrario, repetía siempre la misma idea. Creo que era una aeronave experimental. Eso es todo. No trató de sacar provecho económico. No firmó contratos millonarios. No se convirtió en conferencista. De hecho, perdió dinero. Pagó de su bolsillo para imprimir un folleto de unas 40 páginas donde detallaba lo sucedido, con dibujos y explicaciones, con la esperanza de no tener que repetir la misma historia una y otra vez. Dejaba las copias en el porche de su casa, y cuando un periodista curioso o un vecino entrometido aparecía con preguntas, se limitaba a señalar la pila de folletos. Tome uno, ahí está todo. El costo de contar la verdad. Si todo hubiera quedado como un incidente extraño, documentado y olvidado, quizá la vida de Stefan habría vuelto lentamente a la normalidad. Pero no fue así. En la prensa, su historia era carne de titulares sensacionalistas. En el vecindario, algunos lo miraban con desconfianza, otros con burla. Los niños en la escuela sabían que el padre de sus compañeros decía que lo había atacado un ovni. Vinieron las burlas, las acusaciones de que estaba mintiendo, los comentarios de que estaba loco. Sus hijos fueron objeto de acoso. Los señalamientos, las risas, los rumores constantes terminaron por convertir el incidente de Falcon Lake en una pesada cruz familiar. A lo largo de los años, oficiales, científicos y escépticos examinaron una y otra vez su testimonio. Analizaron sus palabras, su historial, su vida anterior en Polonia, su trabajo en Canadá. Todos coincidían en algo. Stefan nunca cambió su historia. La contó siempre igual, Con los mismos detalles, sin adornos, sin giros grandilocuentes. Solo lo que él recordaba. Poco antes de morir, en 1999, a los 83 años, alguien le preguntó si se arrepentía de haber hablado, de haber contado su experiencia al mundo. Stefan suspiró. Sí, dijo, desearía no haberle contado a nadie. Pero después de un silencio añadió. Aún así, sentí que tenía el deber de hacerlo. No intentó convencer a nadie, no escribió libros de autoayuda, ni se proclamó elegido por fuerzas superiores. No dijo jamás, vino de otro planeta. Se mantuvo firme en la versión más sencilla, y al mismo tiempo más inquietante. Vi algo, me hirió, y no sé qué era. Desde entonces, el incidente de Falcon Lake ha sido considerado uno de los casos mejor documentados de encuentro cercano en la historia moderna. Evidencia física, registros médicos, informes oficiales, material radiactivo, testimonio consistente. Y aún así, está lejos de ser comprendido. ¿Fue una aeronave experimental que nunca se reconoció públicamente? ¿Un prototipo secreto de origen humano? ¿Algo que no encaja en nuestras categorías habituales? La historia de Stefan se quedó en ese territorio incómodo entre lo explicable y lo imposible. Lo único seguro es esto. Una tarde de mayo de 1967, en un claro de roca sobre un lago canadiense, algo bajó del cielo, dejó marcas en la piedra y en el cuerpo de un hombre que jamás quiso ser famoso. Y, casi medio siglo después, su tablero de ajedrez en la piel sigue siendo una pregunta abierta en el expediente de los misterios que nadie ha logrado cerrar.